Si falla la comunicación en equipo es que algo pasa. No vale de nada en una empresa, en un entorno, tener 4 o 5 valores que todo el mundo ve en la web y que nadie se sabe. Si yo te ayudo a ti, aumenta la probabilidad de que alguien me ayude en el futuro. Liderar un equipo de titulares es fácil, lo que es complicado es liderar un equipo de la gente que está en el banquillo. La gente que tiene ganas de colaborar. El problema es que a veces el sistema es el que nos aísla y hay que romperlo. Permitir que la gente brille. Mi padre lleva, no sé, 40 años preguntándome cómo han ido los exámenes. Bueno, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de las Sports Talks del podcast de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing.com, y hoy estamos, como todos los martes, con un nuevo entrevistado. Hoy hemos traído a Pedro Díaz Ridao. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, deseando compartir un rato contigo agradable. Bueno, voy a presentar a Pedro. Pedro es autor de Mejores Líderes, un libro espectacular sobre liderazgo, es conferenciante internacional y uno de los socios de 359, una consultora muy reconocida en España de formación. Y hoy está aquí con nosotros, Pedro, para hablar de liderazgo, gestión de grupos, vamos a hablar mucho de deporte, cómo se integra todo esto de deporte. Así que nada, oye, bienvenido, esta es tu casa. Gracias. Y para mí, nuestra amistad que tenemos, pues sí, un placer todavía mayor. El mutuo. Oye, Pedro, cuéntanos un poco, aunque hoy vamos a hablar también de cosas fuera del mundo del deporte, pero como sabes, esto es un podcast de empleabilidad, sector deportivo, gente que trabaja o quiere trabajar en el sector. ¿Tu vínculo un poco con el deporte y todo lo que has hecho en el mundo del deporte es del liderazgo, la gestión de equipos y todas las charlas y conferencias que das? ¿De dónde viene o cómo viene este vínculo tuyo con el sector? Yo creo que, fíjate, Alex, yo creo que viene literalmente desde antes de nacer, porque yo nazco y me encuentro en un contexto en el que estoy con la persona que más ama el deporte que he conocido nunca, que es mi padre. Y él tenía un trabajo, no como los de ahora de 9 a 5, ¿no? Sino de los de antes, de 9 a 9 o de 8 o de 7 a 10 de la noche, es decir, lo veía poquito. Pero el tiempo libre que él tenía lo dedicaba al tenis. Tenía su academia, entrenaba, llevaba equipos y los fines de semana pues viajábamos. Yo viajaba con él. Primero era el paquete, que iba, el paquete me refiero, no que fuera malo, que también, sino el paquete que va, pues a veces incluso en el maletero, porque ya sabéis que en los 90 se hacía de todo, íbamos a torneos. Entonces, pues yo vivía un poco el deporte con él y luego vi el lado de la gestión, porque bueno, él empezó a gestionar un club de tenis, a crearlo desde cero y vi el lado bonito de la creación, también vi el lado más duro, que es pues cuando no llegan los números, cuando las cosas son difíciles, pero todo esto te hablo de teniendo 7, 8, 9 años. Entonces yo veía cosas, no entendía muy bien, pero decía, wow, a mí me gusta esto, ¿no? Me gusta esa parte de crear. Porque tu padre lo montaba todo desde cero, entonces. Desde cero todo. Y además era su segundo trabajo, por lo cual pues, él tenía un primer trabajo muy exigente, como los que solían pasar en la época, y de repente me veo que lo que veía me gustaba mucho. Y como no, pues mi padre quería que su hijo fuera mejor tenista que él. Nunca lo consiguió, pero lo intentó. Y bueno, también me metió una presión que yo en su momento, la verdad, que lo vi como algo negativo, que, claro, él quería que yo fuera tan bueno y yo realmente no tenía la capacidad para llegar muy alto. Pero yo me di cuenta a través de los contextos, ¿no? Porque yo iba a jugar torneos y hizo que me quitara las ganas incluso de practicar el deporte que más... ¿Te metía mucha caña? Que era junto con el baloncesto, que practicaba los dos, muchísima caña, pero una caña no desde la rigurosidad, sino desde la pasión. Es una caña curiosa, ¿no? Es cuando le gusta tanto algo que quiere que tú estés a ese nivel, ¿no? Y yo, bueno... ¿Y se frustraba él cuando no llegabas a ese nivel? Claro, entonces si sucede, más que frustrarse, es que no tenía fin, ¿no? Entonces yo recuerdo un momento que le dije, oye, no vengas a verme porque es que me pone muy nervioso, ¿no? El verte, aunque no hiciera nada. No podía callarse, el típico padre, ¿no? Como que hablaba en la grada, no decía nada malo, pero sí como... Que tú notabas que si fallabas... Pero era ánimo todo, pero ese ánimo a mí yo lo veía desde, claro, chaval, pues desde el otro lado, ¿no? Y recuerdo que me dijo, ok, no voy a verte, y un día en un partido estoy jugando y estoy votando para sacar y de repente veo ahí en un arbusto que se mueve algo y de repente hago así y digo, no puede ser, ¿no? Y era tu padre que estaba escondido. Padre que estaba escondido. Seguía yendo a verme, eso pasa, se escondía, claro, a veces no con éxito, ¿no? Claro, yo me di cuenta que él no iba a cambiar. Y al final, pues yo tomé un camino que luego quizá me arrepentí, que era dejarlo, porque le tomé realmente rabia. ¿Cuántos años tenía cuando lo dejaste? Tenía 13, 14 por ahí, te diría. ¿Y jugabas a buen nivel? Estuve compitiendo desde los 8 hasta los 14, 15, a nivel local, regional, digamos, no nacional. Pero sí me dio cuenta, lo dejé, luego ya retomé otro deporte, fue el baloncesto, un poco casi como rebeldía contra mi padre, ¿no? ¿Tú quieres que juegue al tenis? Pues yo ahora juego al baloncesto. Pasa que, claro, con el tiempo pues me di cuenta de que toda esa presión que me estaba metiendo, pues ahora la verdad que me hace gestionar bien la presión. ¿Verdad? Que quizás es una cualidad que la gente dice de mí, ¿no? Sí. Que, oye, jolín, qué bien, para toda la presión que tienes,
Y digo, pues yo no sé si tengo que darle las gracias a aquel que se escondía en el arbusto. Te entiendo perfectamente porque cuando somos pequeños y practicamos un deporte y tenemos esa exigencia la que nos ponemos nosotros y la que nos pueden poner en casa simplemente por desconocimiento de nuestros padres de cómo canalizar esa frustración ellos, pues al fin y al cabo, ¿no? Eso te sirve a ti para ahora, pues bueno, o sea, para ti presión era, tú recuerdas a ese niño y dices, joder, ese niño sí que tenía presión y para ti ahora, pues la sabes canalizar mejor. Efectivamente, y ahora lo veo igual, que no era presión ni era nada, ¿no? Pero claro, cada uno lo vive. Por aquel momento era tu vida, el tenis o el baloncesto. O sea, sería, pues eso, para un niño su vida es el colegio y su deporte. Yo creo que también los que practican, la imposición, ¿verdad? Porque al final es algo que te apasiona y tú lo sabes también porque te has dedicado casi, ¿no? Profesionalmente al fútbol, pero en el momento en que tú notas que es algo impuesto, ya parece que pierdes su atractivo, ¿no? Yo creo que lo importante es no desenamorarnos nunca del deporte y si vemos que estamos en esa fase, pues quizás mejor dejarlo un poquito aparcado y quizás retomarlo luego. Yo creo que es muy importante que cuando hay un niño o una niña practicando deporte de competición, que él quiera, o sea, que él sea consciente de que tiene que entrenar porque él quiere, no porque se lo impongan. Sí. O sea, yo es, por ejemplo, lo que aprendí. Hace unos años escribí un artículo que fue, no polémico, pero yo quería remover un poco conciencias, incluso Sí. con amigos me dijeron, wow, la verdad que yo no opino así, pero gracias por... Y se titulaba No vayas al deporte, no vayas a ver partido de tus hijos, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo estoy deseando ir a ver partidos de los míos, pero en ese momento el mensaje también que mandé y que me mando es cuidado con que sin darte cuenta puedes ejercer una presión que a lo mejor puede estar haciendo quizá un efecto negativo, aunque como te digo, esto a veces se mide a largo plazo, ¿no? ¿Tus hijos practican algún deporte, sobre todo el mayor? Se puede estar empezando ahora. Están empezando ahora. Y adivina, pues baloncesto. Baloncesto. Al final es que espero, como decimos, no cometeré los errores que cometió mi padre, pero voy a cometer otros y espero que no sean más graves. Sí. Pero bueno, oye, y hablando, bueno, esto lo vamos a focalizar luego, que hablaremos de tipos de liderazgo, de estrategias y demás. Esto es un tipo de liderazgo paterno o personal, como lo queramos llamar. Pero un poco quiero que nos cuentes cómo es tu estructura ahora, el Pedro de ahora, que está metido en conferencias, en formaciones, gestión de grupo, hacéis mucha estrategia de liderazgo, ¿no? Con vuestros clientes, tú también a título personal. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo también en industria de deporte y fuera de deporte? ¿Cómo es tu día a día ahora mismo? Ok, si quieres, bueno, del día a día, una cualidad que además que tiene mi trabajo y que yo la he buscado, aunque esto no es sencillo, es que literalmente cada semana es distinta y esto es bueno para todos, menos para las personas que viven con uno, ¿no? A mí me viene bien porque me permite no caer en una rutina, me gusta ese cambiar. Lo que pasa es que a nivel familiar, pues esto implica una necesidad de estructura. Entonces, el Pedro de hoy ha logrado, o estoy intentando también, tener un poquito de estructura para que mi trabajo no condicione negativamente demasiado mi entorno. Entonces, es cierto que los días suelo tener una estructura en la que hago un viaje semanal, digamos semanal, que me llegue a casa un poco más tarde, pero no viajo como viajaba, por ejemplo, antes de ser padre, viajo con mucho menos y sí que me ha ayudado quizá a la familia a tener más claro un poco cuáles son digamos, el terreno de juego. Mi terreno de juego antes era Ponerte infinito. límites. Claro, efectivamente, era infinito y me encantaba porque además si te gusta tu trabajo, ¿cómo vas a decir que no a dar una conferencia Y vas a todo. a México o a Chile? Entonces ahora el terreno de juego tiene un banquillo, en ese banquillo hay unas cuantas personas que están ahí mirando cómo juega y cada decisión que tomo tiene un impacto, ¿verdad? Positivo o negativo. Entonces yo creo que me ha hecho, sobre todo, diría responsable, lo cual también si no miro el pasado, pues quizá también veo que a lo mejor no he sido del todo responsable al tomar esas decisiones, ¿no? Y los niños son grandísimos maestros y ellos son los que enseñan la lección. Y, por ejemplo, eso ahora, de tu día a día, tu foco que estabas puesto, Sí. en formaciones, en conferencias. Está puesto en las dos. Diría, el porcentaje varía en función de la época del año. Por ejemplo, hay una época como mayo que hay mucho evento de empresa. Entonces, una parte que hacemos son los famosos offsites, ¿no? Donde las empresas se juntan en un hotel 1, 2, 3 días y hacemos una labor de acompañarles. Entonces, digamos que en esa época, como digo yo, en esa época voy a ser mal padre seguramente porque tengo un trabajo especialmente... Tienes que ir, claro, allí. Claro, y aspiro a lo mejor en ese equilibrio que yo llamo siempre imperfecto, pues en otros meses a poder compensar, en este caso, siempre con unos mínimos, el poder estar fuera. Entonces te diría, en una semana tipo,
suelo hacer, me levanto siempre muy temprano, bueno, muy temprano, todo esto. Ahora ya como estamos con el club de las 5 de la mañana, no soy del club de las 5 de la mañana, 5 de la mañana no me gusta además. No me gusta las 5 de la mañana. No. Yo soy del club de las 6:15, 6:30, dedico una hora y cuarto a sacar un trabajo más de, digamos, de profundidad antes de que los niños, por ejemplo, se despierten. Y luego ya paso, si me toca en este caso hacer alguna gestión de desayuno y demás, y ya luego, pues entonces sigo con mi jornada. Cuando trabajamos en cliente, que es casi siempre, lo que suelo hacer es salir muy temprano de casa. Entonces suelo ir, y los viajes me los pongo siempre, pues eso, 6, 7 de la mañana, me vas a encontrar en Barajas seguramente, y luego pues a las 3 o a las 4, por suerte, pues estoy de vuelta. Entonces Intentas hacerlo todo el planning por la mañana de ejecución. Sí, de hecho, es que mi jornada laboral es una jornada de mañana, por alguna excepción, pero tengo una norma que intento cumplir, que es el 80% de los días estar en casa a las 6:30 por necesidad, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí estamos ahí en ello, ¿no? En esa gestión. Sí. Oye, esas conferencias y esas formaciones son a diferentes tipos de empresas, también organizaciones deportivas, pero no deportivas también. Y son formaciones de liderazgo, de coaching, de gestión de grupos, de toma de decisiones. ¿De qué son, sobre todo? Sí, digamos que al principio, hace muchos años, mi trabajo estaba más orientado a lo mejor en una sesión de formación sobre, por ejemplo, pues liderazgo, 8 horas. Con el tiempo... En ese día. Con el tiempo hemos ido haciendo una labor más de acompañamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos con clientes recurrentes donde hay varios proyectos en el año, donde en lugar de trabajar un día es un programa más largo, un programa que puede durar un día o puede durar 3 años, 4 años incluso. Tenemos programas donde pues a lo mejor una vez al mes o cada 3 meses nos vamos reuniendo. ¿Esto qué permite? Con equipos. Con equipos de trabajo, de todo tipo de industrias. ¿Esto qué permite? Ver el impacto, claro, porque tú puedes hacer un seguimiento. Puedes medir, puedes volver a chequear, puedes ajustar y también puedes pedir responsabilidad a las personas. Digo, oye, hace 3 meses dijisteis que vais a hacer esto, tenemos aquí un plan de acción, no ha pasado, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Porque ese KPI que tú mides, o sea, ese dato que luego tú analizas es lo que marca. O sea, hay un objetivo, imagínate, de ventas, de tantas ventas o llamadas o lo que valoréis. Efectivamente, suelen ser objetivos más enfocados al equipo. Es decir, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para mejorar la comunicación? La comunicación nunca es un problema, ¿no? Es decir, la comunicación es un diagnóstico, es lo que tú ves. Ya. Si falla la comunicación en equipo es que algo pasa. Te está diciendo, cuidado, que aquí hay algo, ¿no? Entonces, ese algo puede ser que falle la confianza. Y claro, ¿cómo se trabaja la confianza en un equipo? Pues generando acciones. Entonces, hay acciones a lo mejor para que el equipo se abra más, acciones para que se vea más, incluso que trabajen más de manera transversal. A veces nos pasa, ¿no?, que automáticamente una oficina, una empresa que tiene 2 sedes, automáticamente ahí ya va a haber dificultad. ¿Por qué? Cada uno va a su bola. Incluso porque, aunque estén en la misma ciudad, esto pasa, porque hay 2 edificios, entonces si no te ves con la gente, aparece la desconfianza. Pero esto les pasa a ellos y pasa a todo el mundo. Y yo siempre digo que cada vez que hay un vacío en la comunicación, automáticamente se va a llenar de negatividad. Es decir, si, por ejemplo, tú separas a la gente que estaba junta en 2 salas, ya van a empezar a decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Porque estamos separados, no me he enterado de esto que lo acaban de contar en el pasillo. Pero es que si llamas a la gente y te convoca a ti a una reunión y te digo, tengo que hablar, vente al despacho, y luego hay un compañero que viene a la hora y media, en esa hora y media, ¿él qué va a pensar? Se le va a ocurrir todo lo negativo del mundo. ¿Por qué me llama al despacho? ¿Qué habré hecho? Hasta que luego te digo, no, oye, que te voy a dar la enhorabuena. Pero cada vez que tú no gestionas ese espacio y hay un hueco, automáticamente se llena de miedo, se llena de negatividad. Entonces los equipos necesitan reforzar esto, es decir, comunicar y comunicar, pero desde la base al final, que son espacios de confianza. Y les dais tips, les preparáis, les formáis, les educáis, les dais también técnicas, me imagino, prácticas. Sí, a veces hay temas muy técnicos y es, por ejemplo, pues te toca preparar una conferencia y tienes que trabajar más habilidades comunicativas. Otras veces incluso tienes que inspirar a un equipo que está en un estado de ánimo bajo porque a lo mejor los resultados no han funcionado o porque incluso han perdido gente en el equipo que se ha ido y hay que hacer un pequeño duelo con ellos también. Y hay hay situaciones que he vivido también muy duras, ¿no? Literalmente de gente pues, que ha fallecido, por ejemplo, y que hay que acompañar a un equipo que el duelo que tienen no es un duelo metafórico, es un duelo real. Pues digamos que son entornos, los equipos son frágiles y son muy vulnerables. Pues nuestro rol es un poco ser médicos, entre comillas, de hacer un diagnóstico de qué emocionales y acompañarles en ese camino, en esa trayectoria. Y es precioso porque al final son personas y que es la base. Pero tú, claro, yo lo que pienso también mientras me vas contando es que tú, para hacer ese acompañamiento, tú cuando vas ahí tienes que dar tu 200%. Entonces, si tú tienes un mal día, por lo que sea, que eres persona, tienes que aguantar tú ese mal día, ¿no? Y decir, joder, estoy jodido, o me encuentro mal, o no me apetece dar una conferencia,
Sí. meterte todo eso por dentro y, oye, llegas ahí, tienes que sacar, porque es un trabajo muy de comunicación, me imagino. Hay una diferencia en una conferencia, como el formato suele ser corto, entre 45 minutos y una hora y media, como muchísimo. Bueno, tú te puedes preparar y decir, oye, me preparo mentalmente y la hago. Y además, lo bueno que tienes es que luego cuando terminas, la adrenalina, ¿no? La dopamina, la motivación que te da el haber hecho, el haber visto algo, pues que ha hecho algo que ha gustado, te ayuda luego. Pero si tienes que hacer una sesión de intervención en un equipo de 8 horas, un equipo con problemas, donde tienes que estar, sobre todo cognitivamente, te exige muchísimo. Y las personas que nos dedicamos a esto lo compartimos mucho, que a nivel intelectual no puedes venir cansado. Porque, Sales agotado, ¿no? Claro, agota de por sí, pero cuando estás acostumbrado a hacerlo, te habrá pasado el primer día que das una clase en un máster, pues te cansa mucho, pero cuando es tu trabajo, al final la voz, has entrenado la pregunta. Lo que pasa que es cierto que implica un agotamiento y tienes que saber gestionar, decir, oye, ¿qué tengo el día de antes? ¿Qué tengo el día de después? Y si el día de antes y el día de después tienes otra sesión, que es lo que suele pasar en nuestro mundo, pues tienes que darte cuenta de que, oye, si tengo una hora de coche para ir para allá, pues en esa hora de coche quiero silencio, no quiero nada, no quiero hacer llamadas para no gastar tampoco energía, efectivamente, y de alguna manera recargar. Con la suerte que tengo, pues que nací con mucha energía y por suerte aguanto. ¿Notas tú mucha diferencia cuando, por ejemplo, hacéis estas sesiones con empresas vinculadas al mundo del deporte a empresas fuera del deporte? ¿Depende de la empresa en sí, de la cultura propia de la empresa o de las propias personas en sí? Yo creo que diría que sí, en términos genéricos, porque tú, por ejemplo, vas a una universidad y hay varias facultades y tú sabes cuál es la facultad de deportes. Tú lo sabes. Es la facultad en la que hay más sonrisa, en la que la gente se suele llevar mejor y alguien dirá, seguro que pasa lo contrario en la suya, pero en las que he vivido, que he visto, suele pasar. Es decir, el deporte tiene ese punto de, bueno, pues de compañerismo. A la vez, la gestión de empresas deportivas o con personas que están en el deporte implica, por ejemplo, que la gestión de egos que sucede también en la empresa, para mí está multiplicada por 3 en el deporte. ¿Por qué? Pues suele ser gente además perfil, bueno, un poco alfa, ¿no? De, oye, ha llegado ahí por una competitividad, ¿por qué no tiras la toalla? Y claro, esto implica que cuando tienes que asumir a lo mejor que tu rol no es el rol de protagonismo que había antes, bueno, pues ahí toca gestionar esa parte. Y bueno, yo creo que ayuda, pero no te sé decir para mí cuál es más fácil o cuál es más difícil. Sí sé que en una empresa a la que hay un tinte deportivo, por ejemplo, que la gente practica deporte, no voy a tener que estar empujando para que la gente hable. Sin embargo, hay otras empresas que cuando llegas dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque estas formaciones muchas veces a quien se la das no la eliges. Esa persona no elige tener esa conferencia, sino que viene impuesta del equipo directivo, de la propia empresa o de una empresa que te dice, oye, hay que formar a nuestros empleados en esta habilidad. Sí, por lo general a veces son regalos, ¿no?, que hace la organización a los trabajadores, donde le regalan una experiencia y esa experiencia pues tiene una conferencia o tiene una información. Otras veces es un trabajo donde hay que abordar un tema muy concreto, ¿no? Que es, oye, cuando hacen un diagnóstico y faltan una serie de habilidades, hay que entrenarlas. Es muy curioso porque incluso el nombre que le pones a la formación o al evento, yo recuerdo que ha habido negociaciones con los clientes por qué nombre le poníamos para que la gente no se sintiera como que empequeñecida, ¿no? Es decir, yo soy por ejemplo, soy caso real. Había gente que era muy buena o que decía que era muy buena como comunicadores, ¿no? ¿Y cómo le llamas, cómo titulas formación en comunicación? Porque dices, pero yo llevo 15 años comunicando y bueno, ya, pues a lo mejor es que todavía tienes que mejorar, pero igual que yo, ¿no? Entonces, te puede ver alguien de los que des la charla como no un enemigo, pero decir, a ver qué me viene a contar, ¿no? Esta persona aquí, si yo sé más de comunicación que cualquier... Sí, entonces hay una labor también de incorporar a esas personas, realmente si tienen esa capacidad, que ayuden también a mejorar a otros y ojalá que se lleven algo también. ¿Cómo afrontas tú, por ejemplo, el día que vas a dar una formación? ¿Cómo la afrontas? Bueno, diría que depende de cuál. Claro, preparas mucho la audiencia, ¿no? Saber a quién vas a hablar. Totalmente. No, igual que en las conferencias, aunque hay una base, por ejemplo, tengo una base de conferencias preparada, hecha, pero luego siempre con el cliente hay varias reuniones, una o varias, para ver realmente cuáles son los objetivos que ellos tienen. Y intento transmitir esos objetivos en esa charla, ¿no? En esa comunicación. Con las formaciones igual. Te diré también que a veces las formaciones te exigen más en cuanto a horas, porque son muchas horas en sala, pero te exigen menos porque son esas temáticas que ya he trabajado mucho. Por tanto, al final tenemos una habilidad también de ir quizá con un bagaje que hace 12 años yo no lo tenía. Entonces, bueno, pues me hace, digamos, disfrutar, de no pensar, mañana tengo sino que al revés. A mí me encanta cuando llegan los lunes, ¿no? Y alguien dirá,
joder, pues háztelo mirar, seguramente, pero me encanta también cuando llega el viernes, no me malinterpretes. Sí. Pero yo disfruto el lunes, disfruto el martes y la verdad que tengo una suerte tremenda de que me encanta lo que hago y que como cada día la empresa cambia, el público cambia, pues me encanta resetear de un día para otro y prepararme para el siguiente. ¿Cuáles son las formaciones más demandadas por este tipo de organizaciones? ¿Nos puedes decir, obviamente sin decir nombres, pero Sí, no. ¿qué tipo de empresas son? ¿Tanto las deportivas que os lo piden como las no deportivas? Sí, te diría que en general el trabajo en el plano deportivo, por ejemplo, hacemos un trabajo de acompañamiento y no tanto de formación, que también, sino te diría un poquito más global. Es decir, trabajamos temas de propósito, trabajamos temas de cultura, ¿no? Por ejemplo, con los proyectos en 359. Y ahí, por ejemplo, pues hemos hecho un proyecto muy bonito con la Academia Rafa Nadal, que nos ha llevado 1 año y medio para ayudarles a aterrizar el propósito. Al equipo de empleados de todo, sí, efectivamente, de toda la academia. de la Rafa Nadal Un Academy. sitio además que es como el Euro Disney del tenis, muy recomendable visitar. Y bueno, también Mallorca, ¿no? en Mallorca, en Manacor. Y bueno, la verdad que es precioso. Además, cada vez que vas hay algo nuevo, porque me encanta esa filosofía que tienen de reinventarse permanentemente, a nivel infraestructura y también a nivel proyecto. Y ahí pues les hemos acompañado en una fase muy bonita de ver, fíjate, ¿no? Un proyecto con valores y con Rafa Nadal, o sea que es difícil pedir más. Si te gusta el deporte, era muy exigente, pero a la vez nos ha hecho tener que trabajar en equipo y lo hemos disfrutado muchísimo, porque ha habido personas del mundo del marketing, escritores... Claro, he visto que es todo el área de empleados de la academia. Y bueno, todo, pero o sea, todo el mundo en distintos niveles, pero todo el mundo ha participado, ¿no? Les hemos escuchado también para devolverles bueno, pues el propósito que ellos han generado, que esto no es una cuestión que va para la página web, no, esto es mucho más interno. Oye, que la gente entienda para qué tenemos el trabajo que tenemos, cuál es nuestra contribución y luego qué valores hay asociados, ¿no? Es decir, no son los valores de él y la gente que trabaja allí, sino los valores de todo el mundo que trabaja, ¿no? Eso es por darte un ejemplo en deporte. Qué bueno. ¿no? ¿Y cuál era tu objetivo? Porque me parece muy interesante. ¿Cuál era tu objetivo ahí formando al equipo? No hemos trabajado formación, ese es un trabajo previo. Vale. No, es un trabajo de recoger a través de entrevistas cómo cada uno y cada una percibe el trabajo que tiene, es decir, la contribución en la academia, los valores, para que luego de ahí permeen comportamientos asociados con los valores. Es decir, no vale de nada en una empresa, en un entorno, tener 4 o 5 valores que todo el mundo ve en la web y que nadie se sabe, porque tú preguntas a cualquier manera, nadie se lo sabe. De hecho, incluso la gente a veces no, incluso que los ha escrito, no se acuerda. Que lo importante, que lo practique. Tampoco es que te lo sepas, pero que sí lo practiques, ¿no? Y si hablas de entusiasmo vital, pues lo importante es que tú vas a un sitio, pues que el camarero que está en el restaurante pues tenga ese entusiasmo, ¿no? Es decir, que da igual que aparezca en una web, lo importante es que la gente lo practique. Porque la expectativa también, tú lo sabes, ¿no? En el mundo del deporte, cuando vienen clientes, esperan algo top. Sí. A veces un mal sabor de boca de algún servicio puede hacer que toda la experiencia de ese usuario se vaya al garete, ¿no? Y el nivel de exigencia es altísimo. Y yo tengo curiosidad, por ejemplo, Rafa Nadal, por poner este ejemplo, ¿no? De la Academia de Rafa Nadal. Ya desde un punto de vista tuyo, de socio de tu compañía y demás, ¿cómo consigues ese cliente? Es decir, ¿llega de forma orgánica, porque lleváis también muchos años? ¿Llega porque lo buscáis vosotros comercialmente y hacéis bases de datos, contacto, elaboración comercial, vuestros motores de crecimiento, buscas lo que hagáis? Pero ¿cómo llega, cómo se sepa, no? Porque muchas veces la gente no nos escucha aquí y esto es un podcast al final con gente que trabaja en el sector, donde conocemos y nos formáis vosotros y a nuestros oyentes con todo lo que hacéis en el sector deportivo. ¿Cómo es ese trabajo? Que al fin y al cabo es trabajo comercial, que yo muchas veces lo hemos hablado con algún entrevistado, ¿no? De que al fin y al cabo nosotros tenemos mucha gente que nos dice, no, es que a mí no me gustan las ventas. Y digo, ¿cómo no te gustan las ventas? ¿A qué persona no le gustan las ventas? Sin ventas no hay compañía, no hay. O sea, las ventas son las que permiten trabajar a todo el mundo porque hay que generar ingresos para poder vivir, para poder seguir manteniendo un negocio sostenible. ¿Cómo haces tú esa labor de desarrollo de negocio? ¿Os llegarán por los dos lados, orgánico y vosotros proactivo? Fíjate, hay dos elementos y te cuento los dos. Nosotros no tenemos equipo comercial y hay gente que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y trabajamos mucho por prescripción, ¿no? Por boca a boca. Esto nos permite el ser pequeños, por un lado, y luego también que hemos preferido invertir en la parte pre, es decir, en lugar de invertir en gente que venda, hemos preferido invertir en personas que nos ayuden a pensar mejor. Entonces, tenemos a personas en el equipo que tienen ese rol de pensar, oye, pues las tendencias, ayudarnos, forzarnos a mejorar, ¿no? Y te cuento qué pasa en ese caso concreto. Me remonto unos años atrás, sabes, he estado vinculado mucho tiempo a la Escuela Universitaria Real Madrid, bueno, desde antes de la creación,
Y bueno, una vez que ya la escuela se crea en el año 2006, yo entré en 2005, ¿no? Con la escuela previamente a crearla, porque el Real Madrid tenía ese programa, y yo entro como becario. Y justo con la casualidad que... En la escuela. No había escuela O sea, todavía. en la universidad. Tampoco. No, con el Real Madrid ¿Sí? tenía un máster que era suyo con la Rey Juan Carlos. Entonces, en aquella época. No había vínculo con la Universidad Europea. No, ninguno. Solo en el programa en cuestión. Tampoco, no existía. Ese programa estaba en la Rey Juan Carlos, estaba en otra universidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese año surge la posibilidad, la oportunidad de que el Real Madrid tuviera una universidad, porque era una idea de Florentino, quería tener su universidad. ¿Qué sucede? Claro, tener una universidad implica esperar muchos años para que te den licencia y, claro, su hija estudiaba en la Universidad Europea y ahí surge la posibilidad de crear la Universidad de Real Madrid, ¿no? Yo acompaño, como había un programa que ya existía, ese programa se integra en la estructura de esa escuela universitaria. Y bueno, pues cada año, como ya sabéis el resto de la historia, pues cada año entra un programa nuevo y que bueno, pues creció muchísimo. En esa andadura, la que era directora en aquella época pues me pide hacer un trabajo con valores de la Escuela Universitaria de Real Madrid. Esos valores, que son los valores EITE, que conoces bien, ¿no? Porque has hecho iniciativas también similares, la idea era ayudar a aterrizar los valores. De hecho, por ejemplo, el libro Mejores Líderes... Pues ahora tenemos que hablar de Mejores Líderes. Una de las cosas que sucedió, ¿no?, fue que Emilio Butragueño también quería tener una manera de compartir esos valores a través también de la divulgación, ¿no? Por eso hay una parte que él comparte, ¿no?, en el libro. ¿Y qué sucede? Que pues, los valores élite había que aterrizarlos. Entonces, ahí hicimos un trabajo, mi socio Álvaro Merino y yo, con la escuela, de aterrizar los valores. ¿Cómo? Pues, ¿y cómo se hace eso práctico? Ahí está, ¿cómo hacemos práctico? Entonces hicimos entrevistas con pues, de Raúl, de Arbeloa, Sergio Ramos, es decir, jugadores, pero también, por ejemplo, en el baloncesto, Felipe Reyes, Pablo Lasso, o sea, un montón de gente. Pero, ¿qué es ese valor? Pero también de gestión, no solo deportistas, para ver cómo ellos entendían esos valores. ¿Para qué? Para que luego cuando alguien llega, este alumno, pues vea y diga, wow, entiendo el valor de la excelencia porque me lo están contando y me lo cuenta con un ejemplo. Sí. Bueno, pues años más tarde, claro, ya sabes, se crea, en este caso en la escuela, la Rafa Nadal School of Sports. Sí. Y ahí, en ese proyecto, la directora, Cristina, que venía también, ¿no?, del proyecto que te contaba antes, pues nos pide, en este caso a mi compañero, esta vez a Álvaro, hacer unas grabaciones sobre valores para Rafa Nadal, ¿no? Y con ese proyecto de la escuela. Y es ahí cuando detectan ya un poco pues, la necesidad también que había de decir, oye, wow, es que esto es muy bonito, pero ya no es solo útil para la escuela, sino incluso para el propio Rafa y su propia academia. Entonces dijo, bueno, pues vamos a crearlos también. Y la verdad que fue un trabajo muy, muy bonito, ¿no? Por darle un ejemplo, ¿no?, de cómo podéis ayudar a generar proyectos también de impacto. Muy orgánico todo, en base a, pues oye, esto lleva lo otro lleva lo otro. No es fácil eso, porque para eso tienes que llevar muchos años, te tienen que conocer, tienes que haber hecho ese tipo de proyectos, ¿no? Porque claro, a cualquier empresa le dices, no tengo equipo comercial, ¿no? Y dices, ostras. Claro, lo que pasa es que hay también, por eso que la clave para mí está de estos proyectos, que hay personas detrás, y además muchas veces con una labor poco visible, que tienen un trabajo meticuloso, riguroso, ¿no?, como nuestro compañero Gerardo, que trabajó mucho tiempo durante los valores, estos valores, en aterrizarlos, ¿no?, en construir un relato, en generar incluso asignaturas. Es decir, claro, tú puedes hablar de un valor como ya es el trabajo en equipo de la excelencia, claro, aterrizarlo tanto. Sí, es muy subjetivo. Muchas veces dices, esto es humo. Y requiere cómo se ejecuta. Entonces ahí yo creo que, bueno, pues que es el objetivo, no es intentar hacer las cosas con la máxima calidad posible. Quizás un punto, ese concepto también que se utiliza mucho de trabajo boutique, ¿no?, que parece que a veces se utiliza mal, pero para mí es el concepto de dedicarle el tiempo que necesite y, oye, si lo puedes permitir y entra en tu modelo de negocio, seguro que habrá alguien que le va a interesar ese proyecto. Y oye, vamos a pasar ahora a tu fase de escritor. Eres autor de Mejores Líderes. Ahora nos vas a contar porque creo que estás con un nuevo proyecto, reto para este año y el que viene, con varios. Pero hablemos de esta etapa de escritor, Mejores Líderes. Un super libro de desarrollo personal, liderazgo. Antes de meternos de lleno en el libro, quiero que un experto como tú en liderazgo y en estrategias de liderazgo, que tanto has estudiado el tema y tanto has indagado y que trabajas tanto toda esa parte de formación, ¿no?, tanto con organizaciones, deportistas, entrenadores que habéis trabajado, incluso ahora deportistas retirados con los que colaboráis, de élite. ¿Qué es para ti el liderazgo? ¿Qué cualidades tiene que tener un buen líder? Y estrategias de liderazgo. Te he hecho ahí un tridente de preguntas, pero un poco tu opinión sobre el liderazgo y todo este tipo de cualidades, ¿no? Hablamos
Liderazgo, toda la página de, no, un buen líder, ¿no? Es el mejor, ¿no? Es el que saca lo mejor del resto. ¿Qué es para ti el liderazgo? Pues bueno, me gusta, fíjate si me gusta que hice el doctorado en eso, ¿no? Que te tiene que gustar mucho algo, pero... Concreto de liderazgo. Concreto de liderazgo, efectivamente. Además era liderazgo emprendedor, ¿no? Donde ahí, bueno, pues se conjugaba la parte deportiva con la parte empresarial, ¿no? Para mí, una cualidad, ¿no? Bueno, el liderazgo, ¿qué es liderazgo? Para mí sí tiene que ver con impacto, para mí tiene que ver con permitir que otras personas se desarrollen, es decir, hay un ejercicio de generosidad tremendo en la palabra, pero sobre todo hoy en día, que tiene que tener una persona que ejerza ese liderazgo, con independencia del rol que tenga, es, te diría casi que no se te vea mucho, fíjate, ¿no? Antes asociábamos liderazgo con visibilidad, ¿no? ¿No? La imagen esa, ¿no? De vámonos hacia adelante. Yo creo que ahora, cuando voy a empresas o organizaciones y los trabajadores, no las personas de referencia, sino sus equipos, me dicen, vaya ejemplo de jefe o de jefa que tengo, cuando voy preguntando, resulta que son personas que dicen, no, yo la verdad que no hago casi nada. Cuando alguien te dice eso, dice, ay, este está haciendo algo, este está haciendo algo, muy bien, ¿no? Porque uno de los mayores errores que cometemos hoy en el liderazgo es hacer demasiado. Es decir, ya sea sobreproteger al equipo, ya sea exprimir demasiado o ya sea robar ese punto de protagonismo. Y todos hemos vivido situaciones de las tres, ¿no? Yo creo que una cualidad importante tiene que ver con permitir que la gente brille y luego algo que es difícil, que es también darles herramientas que sean suficientes para que ellos se vayan de tu empresa. Es decir, es una acto de generosidad. Hay gente que dice, claro, es que lo formo y se me van. Digo, claro, eso es lo normal. Lo raro sería que no pasara, ¿no? Claro, darle herramientas para que se vayan, pero también intenta de alguna manera que tengan un entorno que mientras ellos estén allí, pues se quieran quedar lo más posible. Y ahí tiene un rol también de ser atractivo para la gente. Es decir, si yo me he dado cuenta que las personas que ejercen liderazgo, si son capaces de enseñar, sus equipos permanecen mucho tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque al final sabes que estás aprendiendo. Ahora, si yo un día veo que dejo de aprender y encima no me siento bien tratado, la probabilidad de que piense buscarme otro espacio aumenta mucho. Entonces, para mí tiene mucho que ver con trabajar para el servicio del equipo, y esto no es ni mío ni luego, esto lleva ya muchos años. Es decir, los líderes están para servir a otros, no para servirse, como dice mi querido Xavier Marcel, y tiene mucho más que ver con servir a la gente que, como ya sabes, ¿no? Que trabaja, en este caso, que tú trabajas para ellos, no ellos para No ser el mejor, sino sacar lo mejor del resto. Sí, y seguramente además ahí implica desprenderte mucho de tu capacidad técnica, porque tú vas subiendo en cualquier organización, subes porque eres bueno técnicamente, te nombran manager, ¿y qué pasa? Que cuando te nombran manager pasas de gestionar proyectos a gestionar equipos, es decir, que tu know-how, tu expertise técnica te la dejas a un lado. Te hablo sobre todo de trabajos como de ingeniería, procesos, programación. Entonces, que en función de la industria hay personas que ese cambio, y aquí hablamos ya de manager, no tanto de liderazgo, sino de manager, les cuesta mucho porque tienes que decir que, claro, si yo no me actualizo en 3 años, de repente, ¿qué hago? Me quedo en la calle y sin saber este nuevo programa, este nuevo lenguaje. Dice, ya, no ven en el otro lado y es ya, pero es que ahora te has pasado la pantalla, ahora estás como en el Super Mario, es que ahora ya no estás en esto, en la parte táctica, estás en una parte estratégica, viendo negocios, desarrollando, creando. Entonces dices, espérate, claro, que mi desarrollo puede ir por ahí. ¿Quiere decir esto que todo el mundo debe aspirar a gestionar equipos, No, para nada. Habrá carreras y digamos, profesionales técnicas, pero luego hay otras que te permiten, bueno, pues pasar a gestionar esa complejidad. Y a mí me parece algo maravilloso que son las personas, que es el diálogo. Bueno, eso es lo más complicado, las personas. Claro, y luego además que se vayan de la empresa y a los 15 años todavía sigas en contacto con ellos y también te conviertas incluso en mentor de ellos fuera de la propia empresa, ¿no? Para mí eso es lo bonito, que es permitir que las personas se desarrollen. ¿Y tipos de liderazgo que tú podrías decir? Depende mucho de si trabajas con un deportista. Tú que has trabajado con empresas, pero también habéis trabajado deportistas, entrenadores. Sí, a mí fíjate, te diría, sí que hay categorías de liderazgo que se van actualizando, pero que al final todas parten de la mayoría de principios del siglo XX, ¿no? Y donde vamos categorizando también en función muchas veces de conceptos pues, como la autoridad, como la delegación. Pero hay algo común que para mí se mantiene actual, que tiene que ver con cómo gestiono la comunicación con mis jugadores o con mi equipo. Por ejemplo, a mí me sorprendió, antes de trabajar en el mundo del fútbol en concreto, un futbolista que, hablando con él, estaba haciéndole un acompañamiento, coaching, y me dijo que llevaba 8 meses sin hablar con su entrenador, ¿no? Y dije, ¿pero cómo? Futbolista profesional estamos hablando. Sí, 8 meses. Digo, bueno, pero dice, no, yo si hablo con mi entrenador tengo que hablar con el segundo entrenador, no con él. Y a mí me recordó esto al ejército de Estados Unidos, porque allí en el ejército tú no puedes hablar
con una persona que está varios rangos por encima de ti. Y dije, wow, que no me imaginaba que en un mundo moderno, aparentemente, como el deporte, el fútbol, podría haber personas que dicen, a mí no me hables directamente, tú habla con el segundo. Y ya Porque no quería el entrenador. no quería, era por el entrenador, ¿no? Y yo le insistí, digo, bueno, intenta acercarte a él. Claro, al final tú buscas tu oportunidad, pero claro, es que tu entrenador, claro, es que no Estaba muy cerrado. Entonces, yo no puedo empatizar con alguien de mi equipo si no lo conozco. El primer paso para empatizar con alguien es conocer un poquito más. Y a veces, por estilos de liderazgo quizá un poco más antiguos, los propios líderes marcan demasiada distancia con las personas. Y claro, no te haces confiable. Una de las cosas que mide la gente en ti, el liderazgo, es tu confiabilidad. La confiabilidad pasa, primero, por ser predecible, es decir, que la gente sepa cuál es tu estilo. Oye, si tú eres poco más burde y gritas, pero eso lo haces todos los días, la gente te lo va a respetar, no le va a gustar, pero vas a ver que eres un poco gruñón, ok. Pero si un día vas de buenas, otro día gritas, dicen, es que no te pierden. Claro, entonces, ser predecible y trabajar también la coherencia y luego ser cercano. Es decir, no es saberte la vida personal de tu gente, pero sí al menos hacerle ver que te preocupas por ellos en su totalidad, no por ellos solo como deportista, Empleado. o trabajador, empleado, sino en su totalidad. En algunos casos, ellos te van a pedir, porque su necesidad es que tu estilo de liderazgo sea un estilo más cercano, más empático, amable, más de relación, gestión emocional, de tocarle, literal, ¿no? De, oye, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal? En otros casos, todo lo contrario, que vayas al grano, que le enseñes los informes, que le digas qué esperas de ellos, que hables de resultados, que les retes, que les pinches. Pero hay gente que tú le retas y le pinchas y lo pierdes. Y esto se ve, por ejemplo, en el deporte. Por eso a veces los equipos... Tienes que saber cómo gestionar cada uno. Claro, pero tú un equipo, por ejemplo, de fútbol, o cualquier, tiene 23 personas que necesitan estilos de liderazgo distintos. Por tanto, ¿qué tienen en común todos los estilos? Individualizarlo. Es decir, la personalización es básica. Si hay 3 personas en un equipo, son 3 personas que van a necesitar cosas distintas de ti. Es decir, si mandas un correo a cada uno, seguramente uno necesita una longitud diferente del correo. Y la gente dice, ya, pero si estoy en una reunión y tengo de las 3 personas, pues sí, hay que adaptar la comunicación a lo que necesite cada persona. Y ahí va un poco la labor de la persona que ejerce liderazgo. Entender muy bien qué es lo que necesita cada persona. Algunos necesitan más tiempo que otros y otros seguramente les sobra parte del tiempo que les estás dedicando y lo que hay que hacer es echarse un poquito para atrás. Esto es lo bonito y lo difícil. ¿Cuál es la diferencia o la sinergia entre liderazgo y trabajo en equipo? Bueno, liderazgo para mí tiene que ver con una cuestión personal, es decir, sería la persona hacia otro equipo. En este caso hablamos de generar impacto y huyamos del concepto de líder y jefe, ¿no? No, esto a veces, ¿qué pasa? ¿No? Vemos líder como algo bueno y jefe malo. Es cierto que líder es bueno, pero no es cierto que jefe o jefa es malo, porque cuando hablamos de jefe es jerarquía, ¿no? Líder es impacto. Trabajo en equipo tiene que ver con una cualidad que tú tienes que te permite... Es decir, liderazgo sería cómo haces que los demás mejoren. El trabajo en equipo es cómo permites que el equipo aproveche tu cualidad. Entonces, en liderazgo lo que implica es sacar lo mejor de los demás. El trabajo en equipo lo que implica es darle lo mejor que tienes tú sin fastidiar lo que necesita el equipo. Ahí implica, por ejemplo, dosis de generosidad. En equipos transversales muchas veces nos pasa que pensamos que estamos trabajando en equipo, pero realmente lo que estamos haciendo es colaborando un poquito, no estamos yendo a suficiente. El trabajo en equipo implica 2 cosas sobre todo. Por un lado, la interdependencia, es decir, darte cuenta de que necesitas a los demás, es decir, que la gente se necesita. Y esto se lo tienen que creer. Es decir, a veces pensamos que podemos ir por encima del equipo, no, que no necesitamos. Y hay empresas que la gente no se conoce literalmente, pero se necesita. Y la otra tiene que ver con un elemento que tiene que ver mucho con la comunicación. Es decir, primero nos necesitamos y por otro lado nos complementamos. Cuando comunicamos, cuando hablamos, nos damos cuenta de que nos complementamos. Es decir, que tus fortalezas, pues resulta que además complementan las áreas que yo tengo donde no brillo. Y dice Meredith Belvin, que es uno de los mayores ejemplos, en este caso de formación, tanto en trabajo en equipo como en liderazgo, que los mejores equipos no los forman las mejores personas, sino las personas que se complementan mejor entre sí. Es decir, no podemos encontrar personas que tengan todas las cualidades, eso es imposible, pero si tú eres capaz de decirle al equipo, esto se me da bien y esto no, habrá otra persona que aquello que a ti no se te da bien lo va a complementar. A veces los equipos no funcionan porque intentamos tapar nuestras debilidades, entonces el equipo no aprovecha. O porque no compartimos las fortalezas y al final lo que yo tengo que no comparto, nadie lo aprovecha. Y tu opinión, por ejemplo, todo esto trasladado a deporte y empresa, ¿qué puede aprender, por ejemplo, la empresa del mundo del deporte? Bueno, para mí, muchísimo. De hecho,
Claro, diría, puede aprender mucho si estamos dispuestos a aprender, porque muchas veces nos pasa, para mí, del mundo del deporte, puedes aprender dos cosas. Por un lado, personas que han practicado deporte, que cuando se les cae, por ejemplo, una venta, pues no van a tirar la toalla porque han estado acostumbrados a que les pasen un montón de cosas en su vida. Y luego para mí un elemento... Aceptan que es parte del proceso, sí, y es un no más. Aceptarlo, y también otro elemento que tiene que ver con lo que tú puedes aprender ya no de las personas que han practicado deporte, sino del concepto del deporte, ¿no? Es decir, cada vez que vemos deporte en televisión, estamos permanentemente aprendiendo valores y aterrizando cosas de nuestro día a día tremendas, ¿no? Por ejemplo, puedes ver pues, los Juegos Olímpicos, ¿no? Y dices, wow, ejemplos de generosidad alucinante, ¿no? Deportistas que comparten una medalla. Y puedes ver un documental sobre el Tour de Francia y darte cuenta cómo gestiona la envidia, porque la envidia en el trabajo existe y también existe en el deporte. Y dices, bueno, si en el deporte son capaces de aparcar ese ego que tienen para ayudar a un compañero, incluso aunque a ellos les perjudique, no lo vamos a hacer en la empresa. ¿Por qué? Porque aunque a mí me perjudique hoy, a lo mejor si yo te ayudo a ti, aumenta la probabilidad de que alguien me ayude en el futuro. Sí, solo que, por ejemplo, en los deportes de equipo, ¿no? Hay una frase muy famosa en el fútbol, incluso te diría, bueno, el baloncesto es menos, bueno, yo no lo conozco tanto, pero, por ejemplo, el fútbol se dice que es un deporte individual que se juega en equipo. Porque, a ver, tú si estás ya en élite, pues obviamente al final estás contento si juegas y ganas. Unas dos cosas. Entonces, si tu equipo gana y no juegas, ¿no? Ahí es donde entran los egos. O, por ejemplo, eso en esta Eurocopa, ¿no? Que se está jugando ahora mismo, ¿no? Pues que salga otro día Jesús Navas y diga que estoy jugando, o sea, él ya se sabe suplente, entre comillas. Eso, por ejemplo, sorprende que alguien lo diga. También es una persona con 38 años que está disfrutando, se sabe que su carrera se acaba, ¿no? Pero eso es un ejemplo muy bueno, ¿no? de liderazgo, ¿no? En mi opinión, de otra forma. Sí, o sea, para mí, claro, liderar un equipo de titulares es fácil. Lo que es complicado es liderar un equipo de la gente que está en el banquillo, ¿no? Es a los que le tienes que decir que va a llegar tu oportunidad, pero que todavía no, que no estás preparado. A los que a veces le tienes que decir que, bueno, pues que no tienes lo suficiente. Claro, esa gestión para mí es lo que marca también a personas. Y yo creo que, a ver, los jugadores, en general, el deporte, claro, todo el mundo quiere un punto de protagonismo, porque además saben que su contrato muchas veces depende del tiempo que tengáis, pero por suerte yo creo que lo bueno del deporte y también de la empresa es que siempre vas a tener tu momento. Es decir, no vas a tener los minutos que tú quieras, pero vas a tener los tuyos. Pablo Lasso, cuando llega al Real Madrid, les hizo a los jugadores anotar cuántos minutos consideraban que tenían que jugar. Por partido. Por partido. Entonces él hizo una lista con todos los minutos y al final lo sumó, se reunió con el equipo de honor y dijo, mirad lo que ha salido. Bueno, estos son como 2 partidos y medio, ¿no? Es decir, es imposible, ya os digo, que no vais a jugar los minutos que esperáis. ¿Qué es lo que hizo él? Ajustar la expectativa el primer día. Qué buena. Claro, ¿te gusta? No, pero tú ya sabes como lo que si tú me pides esto y todos los demás me piden lo mismo, esto es imposible. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que todo el mundo juegue todo lo que puede. Y ahí tienes, por ejemplo, roles donde ha habido muchos minutos y roles también de jugadores que en otros equipos jugarían el doble de minutos y aceptan jugar menos minutos. ¿Por qué? Porque saben que menos minutos en un equipo que aspira a ganarlo todo te permiten, por ejemplo, pues tener más triunfos. Entonces yo creo que para mí la cuestión no es juego más minutos o menos, o en una empresa tengo más protagonismo o menos, sino que si soy capaz de adaptarme a lo que necesitan de mí, vamos a hacer la tarta más grande. No, yo no tengo que pelearme contigo por un trozo de tarta, sino puedo tener un trocito chiquitito de una tarta mucho más grande. Al final yo gano más y tú también. El objetivo también de los líderes tiene que ver con ampliar esa tarta metafórica, hacer ver, oye, mirad las oportunidades que tenemos si somos capaces de poner esto al servicio de los demás. No es fácil. No es fácil, pero muy interesante todo lo que dices, porque eso, en la parte de la empresa, tú al fin y al cabo, la parte del deporte está clara, ¿no? Porque al fin y al cabo hay un indicador muy claro que es o ganas o pierdes, pero en la parte de la empresa, que ese indicador no está tan claro, aunque haya objetivos por departamento, le tienes que hacer entender, ¿no?, a esa persona que forma parte de un todo y que esté motivada cada uno con su objetivo. Y a veces los objetivos, muchas veces no ayudan, porque en el deporte el objetivo suele ser un objetivo importante del equipo, aunque luego hay un objetivo interior, sí, y es que a veces se da, por desgracia, que es esperar a que otro no juegue para jugar tú. Sí, tal cual. Pero el objetivo del equipo, pues eso, es lograr resultados. En la empresa, cuando tenemos departamentos que tienen objetivos distintos, eso hace que el entorno fomenta que la gente no comparta. Es decir, a veces les pedimos a las personas que colaboren, que sean generosos, pero luego les estamos, por ejemplo, les estamos midiendo en algo que lo que evalúa precisamente es lo contrario de la generosidad, y es el
el ir por tu cuenta, ¿no? Y yo digo mucho también que al final cuando vas por tu cuenta, la repercusión a largo plazo en la organización va a ser tremenda. Entonces, lo que hay que hacer a veces es revisar, ya no es pedir a la gente generosidad, el darles una estructura donde se premie la generosidad. Por ejemplo, con algo aterrizado, primero, objetivos compartidos entre departamentos, o sea, un porcentaje cada vez más alto, o iniciativas que se premian cuando las personas generan una iniciativa, un proyecto, incorporando a otras áreas. Qué bueno. Tú cuentas un proyecto y dices, este es el proyecto que presento, ok, ¿qué áreas están involucradas? Ah, no, solo la mía, no me vale. No, porque si estamos promoviendo que haya un entorno de transversalidad, tenemos que hablar nosotros con el ejemplo. Entonces, eso es una manera de que la gente diga, espérate, no solo me están pidiendo algo de boquilla, sino es que me lo están asociando con mis objetivos. Entonces, eso ayuda a que la gente se abra, porque la gente que tiene ganas de colaborar. El problema es que a veces el sistema es el que nos aísla y hay que romperlo. Oye, Pedro, y todo esto obviamente lo trasladas en tu libro Mejores Líderes, que yo lo he leído un par de veces y obviamente os invito a que lo compréis porque es una pasada. Pero, claro, vamos a hablar de una parte también que es muy interesante y que aquí no hemos tocado todavía en ningún episodio. Vale, tú has creado un libro de desarrollo personal, también vinculado al mundo del deporte, que es Mejores Líderes, mucha gente lo conoce. Ahora nos cuentas, pero bueno, va de todo este tipo de cosas de liderazgo, de desarrollo personal, también vinculaciones en cómo el deporte traslada todo esto a la empresa. Pero, ¿cómo se crea un libro de cero? Es decir, tú quieres crear un libro de desarrollo personal, deporte, trasladación de todo esto al mundo del deporte y cómo viene todo esto del mundo del deporte a la empresa. ¿Cómo empezaste tú a crear este libro desde cero? ¿Por qué? ¿Dónde viste la necesidad? ¿Por todo un poco por tus vivencias? Ya sabes lo de escribir un libro, montar el globo, ¿no? Y tener un hijo. Eso es. A mí me falta el globo, ¿vale? Estoy ahí viéndolo. Para mí el libro, te diría primero para qué escribir un libro, ¿no? El libro realmente, el por qué viene de atrás, y es que del doctorado que hice yo quería hacer una versión más divulgativa, más sencilla, y por qué no intentar también inspirar a las personas a través de las historias de otros. Ese era mi objetivo. También fue después del doctorado, es decir, el doctorado lo terminé en 2018 y después me pongo con el libro. Claro, yo llevaba 8 años haciendo investigación, con lo cual yo tenía ya el esqueleto, digamos, de la investigación del libro bien trabajada. ¿Qué es lo que faltaba? Hilar las historias, no conectar, porque cada capítulo tiene una historia deportiva, tiene una historia del mundo de la empresa y tiene una historia de la sociedad, como sabes, ¿no? Hay un tal Alex por ahí que sale también, ¿no? Ahí lo dejo. Y entonces, claro, yo lo que quería era tener escribir historias que permitieran a las personas encontrar su inspiración para generar impacto en sus entornos, ¿no? Pero también había un segundo motivo que de hecho nunca he compartido, ¿no? Y es un poco autobiográfico. Yo tengo mala memoria. A mí me gustaría el día de mañana, ¿por qué no? Pues que si mis hijos, no sé, si les da por leer alguno de los libros, conozcan más a su padre. Entonces, los libros voy cada vez poniendo más componente autobiográfico, no por el hecho de querer hablar de mí, sino también por conectar lo que hago también con la persona que soy, por recordarlo yo y por qué no también, porque ellos lo vean. Me habría gustado, por ejemplo, pues que mi abuelo, incluso, bueno, de hecho mi padre tiene 2 libros publicados, pero me hubiera gustado que mi abuelo, que mi abuelo hubiera escrito algún libro o, ya no te digo publicar un libro, sino escribir de alguna manera, resumir cosas que ha hecho, para tener más historias, porque al final, si no, para mí, y a mí me encanta la gente mayor, soy muy fan de las personas mayores, me encanta escucharles y a veces es una pena que se pierdan historias, ¿no? con ellos. Entonces, el motivo principal fue ese y luego, ¿por qué Mejores Líderes? ¿Por qué este libro? Tenía que ver con las pasiones que he tenido siempre y tiene que ver con el deporte, con la empresa, con todo lo que tiene que ver con entornos internacionales y con ayudar a las personas. Y me pasó algo curioso hace poquito en Bilbao, en un evento de empresa, llegó un chico y me dijo, Pedro, le habían dicho meses antes que yo iba, entonces se había comprado el libro, se lo había leído y me dijo, Pedro, has hecho que me lea el segundo libro de mi vida. Y dije, guau. Para mí es el mayor piropo que le puede dar, porque que alguien que lee muchos libros, ¿no? Y la verdad que he recibido un feedback súper bonito, súper bueno, muy, muy bonito del libro, y para mí esa es la motivación. Pero que alguien que no lee, que no le gusta leer, que te diga que no le gusta leer, te diga eso, digo, yo ya, o sea, para mí ya me da igual lo que venda, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, del por qué en cuanto al sentido del libro. Luego, por qué o cómo se hace un libro, ¿no? Un poco más a nivel técnico. Lo primero tiene que ver para mí con, una vez que tiene la estructura, en mi caso, era darle mucho rigor. Es decir, yo no quería hablar de liderazgo porque un día me levanté y pensé algo, sino porque había estudios que confirmaban que hay unos rasgos que impactan más en la creación de proyectos, en el liderazgo. Y a partir de ahí
pues hacerlo digerible, ¿no? Que la gente, porque claro, te lees un artículo de investigación, un paper, y leerte 25 páginas de un paper no es para toda la gente. Es decir, ahí que al final pues, hay estadística, el vocabulario es demasiado técnico. Yo lo que quería era pues algo que ayudara y que fuera pues, un poquito más sencillo. Y luego, una vez que hice eso, ya era configurar las historias y yo quería que el libro sí tuviera un hilo argumental donde tú, con los capítulos, vas entendiendo cada vez más hasta que llegas al final, ¿no? Como que, bueno, se va completando y la verdad que, bueno, pues luego la creación implica, ya sabes, hablar con editoriales y tuve la suerte. ¿Ya conocías editoriales o No. te pusiste a hablar con muchas de ellas? Había hecho un capítulo compartido, de hecho, con mi queridísimo y bueno, con Álvaro, ¿no? Álvaro Menino, que es pues, a mi mentor, mi socio, mi compañero de todo, de mucho. Y habíamos colaborado juntos en un proyecto interesante, porque la primera participación que tuve en un libro, que era un libro, se llamaba Emociones Laborales, un libro relacionado con la inteligencia emocional en el trabajo, fue con él, ¿no? Compartiendo. Él pues, tuvo la diferencia también de generosamente compartir ese espacio conmigo. Y ese libro lo coordinaba un gran gestor deportivo, Alberto Blázquez, y bueno, pues a raíz de ahí luego surge la oportunidad de crear, en este caso, mi propio libro. Te lo propone a raíz del contacto con Álvaro, te lo propone una editorial a ti también. No, yo empiezo a escribir sin tener editorial. Sin tener editorial. Y vas a autopublicar a lo mejor. No, sin pensar. Yo escribo, trabajaba mucho con el teléfono, escribía muchas notas. De hecho, el 60% del libro lo escribí con notas del teléfono. Ostras. El 60%, que es muchísimo. Y de repente surge una oportunidad. Primero, cuando ya empiezo a definir el libro, hago el doctorado, es decir, yo empiezo el libro a escribir antes del doctorado. El doctorado me da todo el rigor, la parte más científica, y ya cuando hago el doctorado digo, ya lo veo. Es decir, ya veo los capítulos y ahí le pedí ayuda a un compañero, que entonces alumno, Luis de la Riva, me ayudó a investigar en cada capítulo para buscar proyectos, historias relacionadas con el impacto, más la parte de investigación, darle cierto orden y luego ya lo creé. Y lo que sucedió fue que Emilio Butragueño, a través de la directora del programa, de la escuela, me pidió, claro, se enteró que estaba escribiendo el libro y de hecho me llamó la directora y me dijo, oye Pedro, ¿a ti te importaría si Emilio hace el prólogo? Y yo pienso, sí me importaría. Encantado. Claro, o sea, te llegó Emilio al revés, efectivamente. Y no tú a él, así claro, no sabía. Entonces, claro, era como... Porque quería comunicar él. Porque, claro, cuando se enteraron del libro que estaba escribiendo, claro, yo hablé con la escuela para que ellos fueran como sponsor, ¿no? del libro. Y claro, cuando vieron que el libro tenía un componente, digamos, un barniz de valores muy alto, pues dijeron, wow, tenemos este proyecto, ¿no? Que es los valores élite, pues es un match perfecto, ¿no? Y yo publiqué el libro gracias a la escuela universitaria, si no, no lo habría publicado. O sea que al final, pues también tenemos que tener la gratitud, ¿no? De ver que aquellas personas que te ayudan en el momento y luego pues ha permitido que ya pues pueda luego pues eso, lanzarme en este caso a publicar uno directamente o a lo que venga en el futuro, pero... Si ¿Estás con idea de publicar más libros este año? Sí. ¿El que viene? Eso es, tenemos ahora un libro ya escrito y que va a salir, pues nada, en unos mesecitos, así que en septiembre está disponible. ¿Te puedo dar el título? Sí, claro que sí. Se llama Viaje al liderazgo consciente. También de liderazgo. Y es un libro de liderazgo, fíjate, pero muy diferente a Mejores Líderes. Es un libro para leer, para abrir por cualquier página, un libro de mesita de noche. Es decir, un libro que vas a leer, que vas a releer y que da igual, no hace falta leerlo en orden. Y hemos tenido la profunda suerte de contar con el prólogo de Jorge Valdano, así que es una joya. Y la verdad nos ha encantado lo que ha escrito, ya tendrás la oportunidad de verlo. Y bueno, y con muchas ganas también de compartirlo. Y la portada es preciosa y la verdad que está fatal que yo lo diga, pero como no la he hecho yo, pues voy a poner en valor al ilustrador, a Chimo, que es un artista tremendo y wow. Dos libros, dos prólogos de Emilio Butragueño y Jorge Valdano, no está mal, ¿no? No está nada mal. Tiene un tinte madridista, ¿no? Un tinte madridista. Esto es muy curioso porque gente, por ejemplo, del Barcelona, en algunos casos cuando les, por ejemplo, han comprado el libro o se los han regalado han dicho, uy, espérate, ¿no? Sí, que parece como muy del Madrid. Bueno, Mejores Líderes tiene, por ejemplo, la versión en inglés, que es, bueno, Better Leaders en inglés, tiene el prólogo de Xavier Marcet, en este caso, catalán, y el epílogo de Butragueño, que hay buen mix. Un mix, pero es curioso también cómo a veces dejamos de lado el lado fanático o aficionado para pensar en términos de management, ¿no? Y que es un poco la idea. Oye, háblame por ir cerrando entrevista. Quiero tocar dos últimos temas.
mentalidad ganadora. Y tú, por ejemplo, que estás con la gente, con Escuela de Formación, Agencia de Formación, Consultora de Formación, 359, de, sobre todo, el emprendimiento en el mundo del deporte. Es decir, tú al fin y al cabo has emprendido. Aunque hayas trabajado en la escuela muchos años, has tenido muchos proyectos, pero joder, crear un libro desde cero es emprender, la agencia es emprender, los miles de proyectos que creáis en el día a día para clientes es intraemprendimiento. He montado un coworking que he cerrado, o sea que también... ¿Ah, sí? Sí. Y Lo habéis cerrado, no lo sabía. No, pero para que al final yo creo que... Experiencias reales. El emprendimiento yo creo que está dentro. Otra cosa es si tú eres capaz como la olla de taparlo, pero a veces yo lo tapo y le digo, venga, Pedro, tranquilo, que ahora tienes 3 niños. No, ella... Relativizas. Pero es que también es que el gusanillo va por dentro, entonces... ¿Cómo es emprender en el mundo del deporte y cuáles son los mayores aprendizajes y también las leches como esta que nos acabas de contar? ¿Cómo gestionas tú esto mentalmente? Una persona que sabe tanto de liderazgo, de gestión de equipos, de gestión emocional como tú, que no eres psicólogo, pero eres coach. Y también coach deportivo. Y pronto psicólogo. Estoy ¿Ah, sí? haciendo, sí, estoy ahí tercero de la carrera. ¿Qué dices? Eso no lo sabía. Sí. Ostras. Sí. Bueno, de hecho, estoy terminando mi tercera carrera y lo curioso es que... ¿Grado en psicología? Grado, sí. Ostras. Otro día llamé a mi padre, hice los exámenes y llamé a mi padre tiene 72 años, y lo llamé y le dije... No, me llamó y me dijo, oye, ¿cómo han ido los exámenes? Y le dije, pues mira, muy bien, la verdad, un 7,5 y un 8,2. Y de repente colgué y dije, Pedro, mi padre lleva... no sé, 40 años preguntándome cómo han ido los exámenes. Siempre has sido formación no he dejado nunca de estudiar. Y dije, creo que es mejor casi que me tengo que terminar, ¿no? Y te queda un año entonces. Me queda, lo que pasa es que voy a mitad de año, claro, voy a un ritmo. Claro. Entonces mi objetivo, yo lo hago por gusto, por aprender. Entonces voy, en lugar de hacer el año completo, voy haciendo medio año. Entonces todavía me queda bastante porque voy, pues eso, el año que viene en la mitad de tercero y luego ya en la mitad de cuarto y la otra mitad de cuarto, ¿no? Me quedan como 3 años porque voy a la mitad. Empecé justo antes de la pandemia y bueno, perdona, porque creo que me había preguntado... La pregunta es sí, sobre todo es por esta parte de psicología, ¿cómo afrontas tú mentalmente toda esa parte de emprendimiento con todo lo que tú al final formas a mucha gente, pero cómo te lo aplicas, pues tú con 3 hijos, todos los proyectos de emprendimiento que habéis hecho desde 359, tus proyectos propios, el libro, ahora has escrito uno, vas a escribir otro. Sí. ¿Cómo se gestiona todo eso emocionalmente? Tú que lo formas al resto, ¿cómo te lo trasladas a ti internamente? El Pedro de este año, de hoy, claro, ha cambiado bastante respecto al de a que empezó a emprender, ¿no? Hace, pues yo que sé, en 2009, por ejemplo, que monté una ONG, pues ahí pues ha cambiado bastante. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues mira, esta mañana estaba reunido con una persona con la que monté una asociación, esta ONG hace muchos años, y escuchamos un podcast que grabamos en el 2009, curioso. Lo grabamos un podcast ya por aquel año, que cuando no existía el concepto podcast, pero tal cual, ese formato. Está casi haciendo Spotify. Y sí, lo grabamos en un programa más académico y entonces estábamos comentando y me decía, es que cuando nos hemos escuchado hemos dicho, madre mía, ¿dónde íbamos? Qué flipados, ¿dónde íbamos? ¿No? Y yo creo que yo le he dicho, digo, es verdad, pero por otro lado, digo, si no hubiéramos tenido ese desparpajo o esas ganas de hacer cosas, pues lo habríamos hecho seguramente la mitad de lo que hemos hecho. El libro mismamente, has dicho que empezaste a escribir sin tener editorial. Bueno, es que el libro, no solo eso, sino que al final yo hice, claro, por ejemplo, me presenté al doctorado recién, o sea, acababa de nacer mi hijo. Y creo que no hay mayor motivación para terminar un libro o hacer un doctorado que saber que vas a ser padre, porque te pones las pilas como un campeón. Yo me iba a una cafetería y decía, yo tengo 3 horas, tengo que sacar esto. O sea, no puedo no hacerlo. Me fui a trabajar a Tailandia, proyecto 2 semanas, y dediqué en 2 semanas 200 horas a trabajar en la tesis. Haz los números, salen esas horas. Sí. O sea, ¿pero para qué? Para cuando naciera mi hijo poder decir, ya está hecho, ¿no? Entonces, al final yo creo que tener esa presión, para mí muy bien entendida, de tu entorno, es lo que me hace ser muy como exigente con el tiempo que dedico a los proyectos. Yo antes decía que sí a todo, y yo creo que hasta los 35, yo creo que si no tienes familia, hay que decir que sí a todo, pero cuando ya empiezas a tener gente, si es el caso, creo que ahí hay que mirarlo muy bien. Entonces ahora soy más comedido, y cuando tengo una idea lo que hago es la aparco un poquito, la dejo que se enfríe, y luego la miro y le digo, me sigue gustando, uy, sí, entonces voy a ver. Pero a veces la emoción de la locura, en lugar de llamar a alguien y decir, vamos a montar esto, aguanto un día o 2. Y si se me pasa, digo, vale, pero tranquilo, porque intento más, es decir, trabajar de forma lineal. Por ejemplo, un proyecto, un libro, no me meto en un montón de proyectos. Porque al final, sabemos la realidad, es que luego van entrando otra serie de cosas. Claro.
Y tener gente detrás también me hace dar pasos sobre firme. Por ejemplo, pues mi mujer, ¿no? Cuando yo voy a contar un proyecto, para mí es la editora, revisora ideal. No porque yo le enseñe, yo le cuento algo muy poquito, pero me lo destroza en 2 minutos la idea. Yo voy ilusionado. Y al principio yo me enfadaba. Yo decía, wow, llego aquí con toda la ilusión y ahora llega, pero ahora me he dado cuenta que no, todo lo contrario, que lo que me hace es que me obliga a mejorar. Y que no es personal. Claro, que ya quiere lo mejor. un emprendedor no necesita cheerleaders. Eso ya lo sabes. Además, de hecho, si eres emprendedor es que tú ya eres tu propia cheerleader. Sí. porque si tú no te motivas a ti mismo, si no te asumes, Sí. te va a animar, ¿no? Y eres muy autoexigente. Y tú lo sabes. Ahora, yo necesito a alguien que sí que sea cheerleader, pero sobre todo que también me complemente un poquito, ¿no? Entonces, ponga una visión un poquito más crítica, que esto para mí es la dificultad que tienen las personas que emprenden, que es a veces la temeridad, la osadía, decir, cuidado, por ejemplo, ya sea a nivel financiero, el optimismo, no, seguro que sale, ¿no? Y No. he visto casos de personas en el deporte y fuera del deporte que han pecado de un optimismo brutal y, de hecho, cuando se les ha creído, por ejemplo, un cliente o proyecto, han dicho, ellos se lo pierden. Y yo pensando, ellos se lo pierden, ¿no? Te lo pierdes tú, que acabas de perder. O sea, cuidado con ese exceso de optimismo. Entonces, para mí, intento controlarlo, porque yo soy un optimista nato. Intento controlar ese optimismo y luego trabajar de manera un poquito más lineal. Poco a poco, eso sí, yo, para que hoy salga, este año salga un libro, yo ya estoy trabajando en el siguiente. ¿Por qué? Porque necesito, cuando veo que una cosa es como una fábrica de producción. El coche, ¿no? Tú encargas un coche hoy, ¿verdad? El coche te llega en 6 meses, pero el coche no para. El coche entra en una línea de producción. Pero es que el que quiere que el coche llegue en diciembre tiene que ponerse ahora. Entonces intento trabajar con un retroplanning. Oye, si me gustaría, no sé, que el año que viene, por ejemplo, sacar un libro nuevo o el siguiente, yo no puedo empezar el año que viene. Entonces lo hago poquito a poco. Y como nadie es mago, pues si no me lo quito del trabajo y no me lo quito de la familia, pues ¿de dónde me lo quito? Pues adivina, del sueño. Entonces el truco aquí no hay, es pues dormir. Pero buena organización también. Bueno, pero es que la eficiencia, ser padre es que yo creo que no puedes no organizarte bien, o sea, porque el tiempo es hiper limitado. Y saber el impacto que tiene, ¿no? Hoy grabando aquí un podcast implica que hay una persona, mi mujer, que ha renunciado a hacer otras cosas y que pues está gestionando 3 niños. Claro. Entonces, también tenemos que ser muy agradecidos y cuidar mucho ese espacio. Es decir, que el mejor ejemplo, yo la familia es un pedazo de ejemplo de trabajo en equipo. Si no, no salen las cosas. El libro no es producto del que lo escribe, ni muchísimo menos. Tal cual. Oye, Pedro, y por cerrar entrevista con una última pregunta. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que esté buscando empleo en la industria del deporte? Diría, si estás estudiando, o sea, el primero es, estás estudiando y espero que la respuesta sea sí. Si antes me iba a estudiar, estarás leyendo. Pero para mí algo fundamental, y fíjate, es algo muy sencillo, y es, vete siempre con el bloc de notas. Es decir, si tú estás estudiando, yo me acuerdo cuando iba a dar clases, por ejemplo, a una universidad, qué casual que la gente que tomaba notas eran los que luego les iba mejor. Es decir, tú ibas allá a un máster y veías unos cuantos tomando notas. Entonces, a veces vamos y decimos, no, es que no tengo una oportunidad ya, pero tú has ido a aprender o has ido a buscar el trabajo. Es decir, Sí. cuando tú vas con la actitud de empaparte, de la curiosidad, y te das cuenta que ya sea si estás haciendo un máster, si estás pues escuchando, ¿no? Es decir, tú puedes estar escuchando un podcast y viendo, oye, ¿qué idea se me ocurre? Que no dejen de construir, pero para eso tienes que estar con la mentalidad de voy a aprender. Y esto veo que es una dificultad. Y luego, claro, la realidad es que el mejor momento para buscar trabajo en la industria del deporte realmente es cuando estás trabajando en otra industria. Cuando estás trabajando en otra industria es el mejor momento, que es lo que te permite buscar con mayor dosis de autoestima, más tranquilo, más relajado. Cuando no tenemos ese trabajo, la dificultad es mantener la serenidad cuando realmente lo necesitas. Entonces, claro, ¿qué diría? Pues primero, busca cuando tengas trabajo. Y yo hacía una pregunta siempre a la gente, a mi compañero de trabajo, y les decía, imagina el viernes que te echan, ¿no? Yo imaginaba esto un viernes al mes. Imagina que tú tienes un trabajo que te echan. Si te duele mucho, es que no estás trabajando todo eso. Es decir, trabaja lo suficiente para que el día que te echen, que ojalá no pase nunca, que te vayas tú porque quieras, hayas construido una red en la que puedas saltar fácilmente. Y si están en una situación donde ya están buscando trabajo y no tienen trabajo actualmente, yo diría, primero, muéstrate útil. Es decir, intenta ver cómo puedes generar una relación de ayuda. Si no tienes nada que aportar, que a veces pasa, al menos muéstrate accesible, ofrece la ayuda. Y si tampoco tienes la capacidad realmente, porque a lo mejor no tienes experiencia, diría, muéstrate sincero. Porque lo que veo es que mucha gente que contrata personas ahora se quejan de que vamos con un disfraz de sé hacer esto cuando realmente no lo sé. Muéstrate sincero. O incluso si piensas que esa empresa vas a estar solo 2 años, díselo. Y mire, estoy buscando ahora, me gustaría.
porque prefieren la honestidad. Oye, en estos 2 años es un sitio donde aprender. Y, de hecho, me está pasando que hay gente que está eligiendo perfiles con menos capacidad, que saben menos, porque están siendo más Muy sinceros. transparentes. Transparentes y, sobre todo, porque son buena gente. Y mira, a lo mejor no tiene una capacidad espectacular, pero se pone las pilas rápido, absorbe todo como una esponja. Y, sobre todo, me está diciendo que todavía no sabe lo que hacer con su niño de 2 años. Pues vale, pero no me digas, lo tengo muy claro, y a los 2 días... Expectativas. Claro, entonces yo creo que ahí nosotros también tenemos que dar ejemplo. Es decir, oye, quitémonos también esa capa de profesionalismo malentendido y seamos un poquito más cercanos, más auténticos, ¿no? Y todos queremos esa cercanía. Entonces diría esas 3 cuestiones. Pues Pedro, muchísimas gracias Nada. por venir a los Post-Talks de Impulsing. Recordar que podéis ver el episodio en nuestro canal de YouTube, en todas las plataformas de audio. Pero muchísimas gracias por compartir con nosotros esta masterclass de formación, liderazgo, estrategias, conocimiento, trabajo en equipo. Hemos visto cómo estos términos, ¿no?, tan siempre subjetivos, ¿no?, que están ahí en el aire, cómo se aterrizan y se ponen en práctica. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, Alex. Bueno, nos vemos como todos los martes. Recordar, un episodio todos los martes. Ya vamos cerrando temporada, pero todavía nos quedan muchas más sorpresas. Y recordar que desde las 7 de la mañana podéis escuchar y ver todos los episodios en nuestros canales. Muchísimas gracias.